Diputado Kicillof. Hola, sí. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una presentación porque nosotros, primero que lo que vamos a hacer, supongo que hoy no, para no extender demasiado la reunión, es comentar nuestra posición acerca de la evolución del sector y en particularmente el crecimiento acelerado con el récord absoluto de venta y producción de autos que hubo durante estos últimos 10 años y cuáles fueron las políticas que posibilitaron obviamente que eso ocurriera. Creemos nosotros, como ocurre con tantas otras cosas, con las leyes sectoriales, que, por ejemplo, un factor central para fortalecer la producción automotriz es el fomento de la demanda interna. Y hoy un poco lo que está faltando no se puede resolver en esta ley, porque justamente poder adquisitivo de buena parte de las clases medias y clases trabajadoras para acceder al automóvil. Y esto es central para cualquier ley de promoción del sector y de emergencia del sector también, que es que la gente pueda comprar un auto, cosa que hoy está muchísimo más complicada, tal como exhiben todas las estadísticas que se están observando, y estos últimos días hubo una nueva mala noticia para el sector en términos de venta, así como hubo también malas noticias en términos de incremento de las importaciones. Por eso yo creo que estamos en una coyuntura difícil para el sector debido a cuestiones que no se dirimen en esta ley y que tienen que ver con las políticas económicas en curso y con lo que sería la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos en general, y por tanto el debilitamiento del mercado interno de compra de automóviles, tanto importados como nacionales. A esto viene el agravante de que estamos haciendo una ley indudablemente para fortalecer el autopartismo argentino y la producción automotriz argentina, y nos encontramos con la novedad de que este último mes fue uno de los récords en términos de venta de automóviles importados. Entonces, es una situación compleja porque si los argentinos van a comprar automóviles importados, por más que hagamos esfuerzos para fomentar el autopartismo, esto tiene que ver con la política de regulación del comercio exterior y particularmente de crédito y creación de mercado interno. Nosotros sabemos muy bien que hace unos años se batió el récord de ventas de automóviles en el mercado local, se alcanzó 1 millón de unidades en el mercado local, y que particularmente a partir de la crisis de Brasil, otra situación muy extrema para el sector automotriz, porque como ustedes saben, el sector automotriz argentino es muy difícil de comprender sin ver la integración que existe entre Brasil y Argentina, tanto en términos de modelos como en términos de autopartes. Tenemos esta paradoja, que es que los autos que se compran en la Argentina, por las particularidades del mercado argentino desde el punto de vista de la demanda, son en su mayoría producidos en Brasil, así como buena parte de los autos que producimos en la Argentina se colocan en el mercado brasileño. Esto de que los efectos de la situación económica brasileña sobre Argentina son fuertes, en el mercado automotriz y en el sector automotriz se potencia, porque los autos que nosotros vendemos se venden a Brasil mayormente, en su proporción mayor, y así como los que compramos se producen en Brasil. Esto lo hemos podido corregir un poco, levemente, en los últimos años, en base a acuerdos con Brasil, pero básicamente en base a políticas domésticas. Quiero decir también, y dejarlo claro y denunciado para que lo entienda este Parlamento, en Brasil se sacó un programa que se conoce como Innova Auto, que da muchísimos beneficios a la radicación de empresas en Brasil. Y esto ha tenido como resultado la exportación de industrias. Lamentablemente, y me acompañan acá sindicalistas del sector, y todos saben que se han radicado industrias en Brasil que antes producían en la Argentina en base a programas sacados por el gobierno brasileño. Nosotros, a pesar de la hermandad que había durante estos últimos años con el gobierno de Dilma Rousseff, planteamos nuestras protestas a nivel diplomático, incluso con respecto a que estos programas perjudicaban a la industria nacional. Y esto mismo, quiero decir, fue planteado ante la OMC, que ha condenado algunos de estos programas porque priorizaban de una forma que para nosotros no era la debida
a través de incentivos fiscales, la erradicación y producción de productos automotrices en Brasil contra Argentina. Dicho esto, tenemos que decir que el Frente para la Victoria comparte en su espíritu la idea de fortalecer el autopartismo argentino e incrementar, obviamente, el contenido nacional. Y hemos sido parte de las discusiones a nivel de asesores de estos días y sabemos que con respecto al proyecto original que existía, se han introducido algunas mejoras que van a aparecer reflejadas en los dictámenes de la mayoría. Nosotros, sin embargo, no podemos acompañar sino con disidencias esos dictámenes porque encontramos que hay algunos puntos centrales que mejorarían sustancialmente el proyecto tal cual está. Son puntos que creemos que hay oportunidad de discutirlos desde aquí hasta la sesión que vamos a tener el día jueves. Sabemos que todos los bloques han hablado entre sí y sabemos también que todos los bloques hemos hablado con los diferentes representantes del sector, tanto del autopartismo como de las terminales y tanto lo vinculado a las diferentes regiones donde esto ocurre. Tenemos para celebrar que la ley, por lo menos tal como están los proyectos, se han ampliado para incluir, además de las terminales y de la industria automotriz, a lo que tiene que ver también con la producción de maquinaria agrícola, lo que tiene que ver con la fundición, con la forja, con los herramientales. Es decir, que ha habido también para todo lo que es la industria vinculada a la producción de camiones, es decir, que ha habido un inmenso avance con respecto al planteo original, en el sentido que nosotros creemos que una ley que fomente la producción nacional de autopartes tiene que ser muy abarcativa de las diferentes modalidades y los diferentes productos que surgen del sector en la Argentina. Tenemos para plantear bastantes diferencias, pero quería centrarme en algunas que son las centrales. La primera tiene que ver con el artículo 10, para ir en orden. Y quiero plantear esto porque sabemos y somos conscientes de que hay muchos diputados que representan al sector sindical y aquí cuando se plantea en el artículo 10 que los beneficiarios del régimen, de este régimen, tienen que cumplir ciertas condiciones. En particular, nosotros vamos a plantear en el inciso A del artículo 10, se pide algo con lo que estamos de acuerdo. Para mantener la continuidad en el régimen, se dice que tiene que haber un mantenimiento de la cantidad de trabajadores en promedio en relación de dependencia. Básicamente que para sostener el beneficio tiene que haber un mantenimiento de la planta de personal y esto es muy importante porque si le vamos a dar incentivos a las empresas tenemos que también ponerles condiciones y la condición de que mantengan el personal es una condición con la que estamos de acuerdo. Pero estamos todavía discutiendo con los diferentes bloques la posibilidad de que también haya una condición de mantener la antigüedad media del personal. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede mantener la misma cantidad de personal, pero cambiando la composición etaria, de forma tal de hacer una sustitución de trabajadores con más altos niveles de antigüedad por trabajadores con menor nivel de antigüedad. Básicamente, algo que resulta ser perverso, no porque no estemos de acuerdo en que se incorpore personal joven, por supuesto que estamos de acuerdo, pero el problema es que esto no sea una modalidad de sustitución para que quienes tienen mayor antigüedad y por tanto mayor experiencia y por tanto también mayor categoría y mayores sueldos sean reemplazados por trabajadores de menor categoría y menor sueldo y entonces haya una pérdida para la clase trabajadora en su conjunto y esas formas de introducir reformas laborales que disminuyan los derechos de los trabajadores o que tiendan a la reducción salarial encubierta a través de sustitución de trabajadores con más antigüedad por trabajadores con menor antigüedad. Por eso nosotros planteamos también un sostenimiento de la antigüedad media de personal
y sería una breve introducción que vamos a proponer para este artículo 10º, pero que es para nosotros muy importante. De la misma manera, hay una cuestión que hemos discutido con diferentes bloques que tiene que ver con el artículo 12 y aquella famosa formulita para medir el componente nacional. ¿Es una cuestión técnica? Sí. ¿Tiene alguna complejidad? Sí. ¿Tiene dificultades de medición? Sí. Pero apunta estrictamente a garantizar el objetivo de esta ley. Por eso para nosotros es tan importante modificar la fórmula tanto del artículo 12 como del artículo 16. Me voy a permitir introducir en nuestro dictamen la modificación en el artículo 16, pero plantear cuál es la idea subyacente. Y quiero explicarlo también para los diputados que no son técnicos en la materia, que son seguramente la mayoría, pero que nuestro bloque lo que está tratando de hacer es preservar simplemente esta cuestión de la mayor integración nacional. Y lo quiero plantear sencillamente para que lo entienda todo el mundo y para que se vea cuál es la importancia y cuál es la lógica de nuestra objeción. ¿Cómo ver cuál es el contenido nacional de, por ejemplo, un vehículo? Bien, uno puede decir que la modalidad más sencilla para ver el contenido nacional es comparar y sacar un porcentaje entre las piezas o entre las autopartes o entre los sistemas, porque en los automóviles están todas estas formas de medir que compone un automóvil, sus piezas, sus autopartes, sus sistemas. Un sistema es un conjunto de autopartes, por decirlo así. El sistema de frenos está compuesto por el pedal de freno, por la transmisión de freno, por los sistemas de freno en las ruedas y por las pastillas de freno. Es decir, son muchas autopartes que componen un sistema. ¿Cómo ver qué parte de un vehículo terminado es nacional y qué parte es extranjera? Bueno, bien, una forma, por ejemplo, es comparar las autopartes nacionales dividido la cantidad total de autopartes nacionales más importadas. Eso me da un porcentaje. Por ejemplo, 30%. Entonces yo digo, del 100% de las autopartes, el 30% son nacionales. Y entonces le daré un beneficio a aquel que tenga un contenido nacional del 30%, porque el 30% de las autopartes que componen un vehículo son de origen nacional, contra el total que hay. Y efectivamente el 30% es un número muy importante, porque es un número a partir del cual se empieza a dar determinado bono, determinado beneficio. ¿Qué es lo que vemos nosotros, charlando con quienes conocen bien el sector y habiendo sido también nosotros funcionarios con experiencia en esta discusión? El problema es que una autoparte puede ser nacional porque es industria nacional y su caja dice industria argentina, pero que cuando uno va a ver el contenido en sus insumos, en las partes más pequeñas, encuentra que buena proporción de esta parte que aparece como nacional es en realidad de origen extranjero. Para decirlo de una manera sencilla y que todo el mundo entienda, puede que el volante sea industria nacional, pero el cuero que lo recubre importado, lo que va por dentro importado, el eje del volante importado, y eso se ha montado nacionalmente. Y sin embargo todos los insumos son importados. Entonces uno tendría que el volante aparece como nacional porque hay una empresa nacional que lo monta y que toma todos esos insumos importados, los reúne, los suma, y efectivamente esto tiene alguna importancia, porque hay ahí mano de obra nacional trabajando en ese proceso de montaje. Pero es difícil ver si esa pieza o si esa autoparte, para llamarlo así, podríamos ir a autopartes como una caja de cambio, si es nacional o es extranjera. Entonces lo que nosotros proponemos es una modificación a la fórmula que va a permitir medir esto de una forma más precisa, que es tomar para medir el contenido nacional no solamente la autoparte, sino la autoparte
menos los insumos extranjeros, restando los insumos extranjeros. Esta es sencillamente la cuenta que pedimos hacer, porque es una cuenta mucho más rigurosa, es una cuenta mucho más precisa y mucho más realista, porque uno puede creer que el contenido nacional es 30%, pero cuando uno va a estudiar más en profundidad, encuentra que los insumos importados son una proporción mucho mayor. Entonces estamos proponiendo una forma de medir que es más realista con respecto a esta situación. Obviamente, en todos los casos, esta tabla que se presenta en el artículo 13, basado en un componente nacional, calculado como dice el artículo 12, va a quedar desactualizada. Porque si restamos los insumos importados, lo que parecía un 30% de contenido nacional, al restar los insumos importados, va a terminar siendo, con esta nueva medida, un 20% sobre una misma realidad. Estamos de acuerdo y vamos a presentar una tabla que sea menos exigente, pero una medición que sea más precisa. Si no, nos vamos a estar engañando. Y este no es solo el problema, porque supongamos que hoy lo que para nosotros da 20, por poner un ejemplo, al restar los insumos, en esta tabla de 30, pero sea el mismo caso. Nosotros no decimos sacarlo del beneficio, pero sí nos preguntamos cuál sería el efecto de medirlo de esta forma. Y el efecto puede ser muy perverso, porque el día de mañana se puede reemplazar un insumo nacional por un insumo extranjero y que, sin embargo, esta fórmula que se plantea en la ley dé exactamente lo mismo. ¿Se entiende? En adelante se puede extranjerizar parte de la producción, es decir, que un autopartista reemplace un insumo nacional por un insumo extranjero y, sin embargo, en esta fórmula queda igual. Porque como termina siendo una autoparte nacional de una empresa nacional, aunque ahora con más insumos extranjeros, entonces pueda ser acreedor del beneficio. Es decir, nos preocupa más la película que la foto. Y nos preocupa que si este Congreso va a estar dando un incentivo, un bono, un estímulo, ese estímulo no sea utilizado de manera incorrecta para que en lugar de llegar a esta cuestión de más autopartes y fortalecer el autopartismo argentino, se haga lo contrario en nombre de esta misma ley y se obtenga un beneficio indebido. Si computamos el contenido nacional a nivel de autoparte sin restar los insumos extranjeros, corremos ese peligro. Por eso lo queríamos presentar como algo que hay que modificar. Nos presentaban objeciones por el lado de los problemas de medición. Es cierto, para ver qué piezas son importadas y qué piezas son nacionales, hay que hacer una medición más precisa. Nosotros proponemos una declaración jurada y que esa declaración jurada se haga un organismo que nosotros estamos proponiendo aquí también, que es importante, aparecería como un nuevo artículo 23, un organismo que se dedique precisamente a hacer algo que ha sido uno de los grandes problemas. Perdón, no es el del artículo 33, sino del artículo 29. Una autoridad de aplicación, que la autoridad de aplicación conforme un comité técnico de certificación de contenido nacional. ¿Por qué estamos proponiendo un comité técnico? Ese comité técnico va a estar integrado para nuestra propuesta por un representante del INTI, por uno de la Universidad Nacional de la Zona Productiva y otro por las representaciones gremiales. ¿Por qué un comité técnico? Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido con la industria automotriz precisamente es el reemplazo de proveedores nacionales por proveedores extranjeros y a través de mecanismos de venta intrafirma, a través de mecanismos de montaje y nacionalización simulada, se pierde el rastro de qué parte de los vehículos o qué parte de las autopartes es genuinamente producción nacional. Y como todos compartimos que tenemos que promover la producción nacional, implica cuestiones técnicas, ingenieriles,
de bastante complejidad, lo que nosotros proponemos es que esto no sea simplemente una declaración o algo que solo haga el Ministerio de Industria, sino que sea una comisión, un comité técnico especial que se ponga a estudiar cómo se están produciendo los autos y hasta qué punto se está respetando el espíritu de esta ley en cada modelo, en cada autoparte, en cada autopartista, en cada sistemista, en cada región, porque si no, vamos a sacar una ley, como tantas veces pasó con leyes de promoción, que están pensadas en esta casa para un determinado objetivo y el resultado ha sido, como ha sido en alguna época, galpones vacíos donde se pretendía hacer producción nacional, pero la verdad es que lo único que se hacía era embalaje y packaging de cosas producidas en el extranjero para cobrar determinados incentivos. Entonces nosotros a esto lo abordamos de esta manera. De la misma manera, y lo hemos charlado también en el artículo 13, y quiero ir al articulado. Nosotros estamos proponiendo en el artículo 13 modificar el beneficio de los bienes referidos en el artículo 6º, o sea, básicamente lo que estamos proponiendo aquí es cambiar el porcentaje del 6% al 8%. Esto es una cuestión de fomentar, sobre todo el sector autopartista, con un porcentaje mayor, que lo mismo, y para no aburrirlos con cuestiones técnicas, estamos proponiéndoles para el caso del artículo 14, pasar del 5 al 10%, y también tenemos hechos y vamos a aproximar cálculos del costo fiscal en el artículo 14 y de la misma manera hacerlo en el artículo 18, el adelanto que está puesto en 15%, pasarlo al 20%, pero estas son cuestiones en el marco de la misma norma y que van a traer, por supuesto, beneficios para el sector. Me está faltando simplemente en el artículo 17, nosotros estamos proponiendo un arancel del 10% para el artículo 17. Y por último, estas son cuestiones tributarias y de incentivo. Y por último, quería plantear lo que a nosotros nos aparece como un nuevo artículo, el artículo 23, que plantea algo que no está previsto en la ley, pero que nuevamente creemos nosotros que va en la línea y en el espíritu que se plantea en toda esta ley, y tiene que ver con poner un reintegro a las exportaciones para aquellas empresas que produzcan en la industria local tanto piezas como autopartes, conjuntos, subconjuntos y sistemas. Para los que producen en la Argentina, lo que estamos proponiendo es elevar el reintegro a las exportaciones. Quiero decir, para quien no conoce estos regímenes, que básicamente es un incentivo fiscal para la exportación. Sabemos que está ocurriendo a nivel internacional un proceso de mayor integración productiva en base al libre comercio, que se han abierto mercados nuevos. Si nosotros queremos incentivar no solo la producción de autopartes, de piezas y de conjuntos y sistemas en el mercado local, para las terminales que producen en el mercado local o incluso dentro del Mercosur, nuestra idea es proponer un incentivo para aquellos que quieran exportar afuera del Mercosur, que puedan acceder a un reintegro que para el caso de piezas y autopartes sería del 12% y el caso de conjuntos, subconjuntos y sistemas del 8%. Hoy existe un reintegro que es del 6%. Nosotros proponemos elevarlo para que las pymes locales que puedan acceder a mercados extrazona, o sea, fuera del Mercosur, tengan un incentivo todavía mayor para hacerlo.
creo que de lo sustancial no me olvido nada. Vamos a presentar entonces una disidencia al dictamen de mayoría. Sabemos que el dictamen de mayoría tampoco es conocido por el Pleno de estas comisiones porque todavía se estaban introduciendo modificaciones y algunas de esas modificaciones van en sentido de lo que nosotros estamos proponiendo. Sintéticamente, creemos que hay que promover al sector, no queremos caer en ese falso dilema de favorecer a las terminales, pero no estar favoreciendo suficientemente a los autopartistas, porque los autopartistas, los pequeños productores, las pymes, son donde está el grueso nacional y argentino en el sector de producción de automotores y maquinaria agrícola. Sabemos todos muy bien que las terminales tienen trabajo argentino, por eso hay que apoyar que se radiquen en la Argentina, que sigan produciendo en la Argentina, pero sabemos también que en el sector de las terminales, las 11 terminales que producen hoy en la Argentina son transnacionales. Por eso que el corazón del sistema automotor argentino se encuentra en los autopartistas y entonces por favorecer al sector tenemos que focalizarnos, tal como marca el título de esta ley, focalizarnos principalmente en el sector autopartista, porque esas son las pymes y esas son las pymes nacionales. Muchísimas gracias, señor presidente.